Paganismo celta, una iglesia abandonada de arquitectura templaria estilo gótico y un cura que trabajó para la CIA. Así es el alucinante lugar en el que nos hemos colado y que esta noche os invitamos a volver a visitar con nosotros. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Esta noche, de nuevo, volvemos a desenterrar esas raíces perdidas en búsqueda de esos lugares del misterio, esos lugares ancestrales de nuestra geografía, los cuales casi han caído en el olvido. Y es que, amigos, el lugar al que vamos a ir hoy es un lugar completamente impresionante que parece mentira que no solamente pueda existir, sino que encima se encuentre en el estado en el que la encontramos nosotros. Bueno, nos tenemos que trasladar hasta Galicia, hasta el municipio de Chantada, y aquí encontramos el que sería el primer y único templo de adoración a la Virgen de Fátima. Bueno, para los que no sepan o no les suene mucho el misterio de Fátima, esto es una aparición mariana que ocurrió en Portugal en el año 1917, mientras tres pastorcillos muy pequeños, unos críos básicamente, pues estaban en esa Portugal más rural, esa Portugal profunda con las ovejas, cuando de repente el cielo se iluminó por completo y se apareció la Virgen María. Bueno, estos tres pastorcillos, todos fueron interrogados por separado y todos al final decían lo mismo. La Virgen María les había entregado tres revelaciones, tres grandes misterios, los cuales eran que el primero se les mostró cómo era el infierno y cuáles eran sus horrores. El segundo misterio se descifró años más tarde y lo que nos decía es que Rusia se debería consagrar al Sagrado Corazón, es decir, a la Virgen María, y que si esto no ocurría, acontecería una guerra que sería muy superior a la que acababan de vivir, que era la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, el tercer misterio, que no fue desvelado hasta muchísimos años después y que es la versión de la Iglesia, básicamente lo que nos dice es una imagen en la que se ve a obispos, sacerdotes y otras personas religiosas escalando una montaña mientras son abatidos por las flechas de los soldados. ¿Qué nos quieren decir estas tres revelaciones? Pues es algo que realmente no se sabe, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en nuestro caso, y es que había un párroco rural nacido en Chantada, un pequeño municipio de Galicia, que pasó su juventud, digamos que viajando por Argentina. Este padre era el Emilio Francisco Eyre y fue trasladado durante la década de los años 20 a Portugal. El padre Eyre, pues digamos que trataba de buscar en tierras portuguesas pues una razón para vivir su fe, ¿no? ¿Cuál sería su camino a seguir, su camino de fe, podríamos decir? Y fue en 1928 cuando se animó a visitar el santuario de Fátima, este lugar donde habían ocurrido este milagro, esta aparición mariana, y que acababa de ser prácticamente construido el santuario. El padre Eyre quedó tan fascinado que decidió que crearía en España el primer y único santuario de adoración a la Virgen de Fátima. Para ello eligió su pueblo natal, Chantada, y para ser un padre rural, la verdad que es inexplicable cómo pudo gozar de la bendición de las grandes autoridades, llegándose incluso a reunir con Francisco Franco en 1945 en el Palacio del Pardo e incluso con el príncipe Felipe en el año 74 en el Palacio de la Quinta. Bueno,
El lugar que eligió el padre Eire para construir este santuario fue sobre los restos de un antiguo castro celta, y es que, como sabéis, y he dicho muchas veces, pues las ubicaciones que elige la iglesia muchas veces para construir sus templos, sus iglesias, sus santuarios, pues no son al azar ni mucho menos, sino que en realidad están buscando esos lugares de poder, de sabiduría ancestral que ellos saben que tienen, e incluso lugares de antiguo culto pagano que la iglesia de alguna manera ha tratado de sofocar, pero que le ha sido imposible, y que finalmente lo único que han podido hacer ha sido como incorporar ese culto pagano al cristianismo para tratar de, con el tiempo, que se diluya, que se disuelva y se vaya perdiendo, y al final simplemente quede pues la parte más cristiana, ¿no? Y esto, bueno, se podían dar miles de ejemplos, pero así muchos conocidos pues podían ser muchas ermitas que están construidas sobre antiguos dólmenes, o la propia noche de San Juan, e incluso la propia Navidad. Bueno, el caso es que el padre Eire en este caso fue mucho más cuidadoso y respetuoso con aquellos que estuvieron allí antes que él, y comenzó en la década de los 40 pues las excavaciones para construir este santuario. No tardó mucho en empezar a encontrar restos arqueológicos de este antiguo castro celta, y minuciosamente lo que hacía era ir contabilizándolos, apuntándolos, y su idea era pues construir un museo adyacente a este santuario cuando estuviera terminado. El caso es que el santuario pues fue una auténtica Macedonia de estilos diferentes, ya que la primera impresión que uno se da cuando lo ve es estar ante una fortaleza, un estilo completamente templario, y en cambio también encontramos pues estilos gótico, visigodo, prerromano, romano asturiano, e incluso celta irlandés, como es con esas tres grandes cruces que hay sobre su gran cúpula, ¿no? Nosotros nos desplazamos a este lugar en verano de 2021, un verano, por cierto, para ser Galicia completamente caluroso, aunque esa mañana había pues la típica niebla esta que hace por la mañana muy temprano, ¿no? Lo cual envolvía este lugar pues en un gran halo de misterio. Lo que parecía que iba a ser una breve visita a este santuario, pensábamos que lo íbamos a poder ver por fuera y como mucho asomarnos por alguna de las ventanas, pues se convirtió en una auténtica investigación. Pues la verdad que nos quedamos bastante perplejos cuando nos dimos cuenta al acercarnos a la fachada principal que una de las ventanas pues estaba abierta, y tras una breve inspección nos asomamos y vimos que era el lugar pues natural por el que la gente se suele colar dentro, ¿no? Nos colamos dentro y fuera se quedó pues mi sobrino cuidando de los perros, y lo que vimos cuando entramos nos quedamos tan perplejos que es que incluso a día de hoy no nos lo acabamos de creer, porque es que aunque sea una iglesia abandonada no da esa impresión de ruina ni de abandono total, sino que parece básicamente pues un estilo así muy sobrio, ¿no? Porque dentro pues no hay muebles ni nada, pero la piedra, los arcos, los ventanales, la luz que entra, la humedad con ese musgo colmando todas las paredes, pues la verdad que es completamente alucinante y da una estampa bellísima. Lo primero que uno ve es que es una planta completamente amplia con un altar principal en forma de cruz y que está rodeado por columnas que van formando arcos, que la verdad que no sé muy bien qué estilo es, pero es una auténtica preciosidad, y al fondo encontramos unas pequeñas ventanitas por las cuales entraba esa luz de la mañana que hacían parecer aquel lugar prácticamente celestial. Después de recorrer un poco todo ese lugar y de ir viendo detalle a detalle pues aquella magnífica obra, pues entonces fue cuando nos dimos cuenta que habían unas flores junto a una lápida, y es que efectivamente allí, a la vista de todo el mundo y sin ningún tipo de protección, pues se encuentran los restos mortales del padre Eire. Bueno, pues imaginaros hasta dónde llegarían las relaciones sociales de este párroco de pueblo, que incluso el propio obispo de Leira, en Portugal, le entregó 4 rocas provenientes del lugar de las apariciones para que las colocara en su altar. E incluso las autoridades franquistas pues catalogaron este santuario como santuario nacional, lo que le aplicaba una especie de singularidad, de manera que no podría haber ningún otro santuario de adoración a la Virgen de Fátima en todo el país. Claro, esto, pues imaginaos, sería una cosa completamente única. Durante todos estos tiempos del franquismo, pues digamos que
el proyecto iba muy bien, iba muy bien encaminado, incluso se empezó a construir un edificio frente a este santuario para paralíticos. Lo que ocurrió es que a raíz de la muerte de Franco, pues digamos que todas estas relaciones que tenía el padre Eire se terminaron, se cortó todo flujo de financiación y entonces esto se convirtió básicamente en un sueño inacabado de este párroco. Y pasó de ser un posible centro de peregrinación como mínimo nacional a sumirse en el completo olvido en el océano del tiempo. Un padre, un párroco de pueblo, un párroco rural, que sin duda su persona está completamente también rodeada de misterio, no solamente ya por las personalidades con las que se relacionaba para ser una persona tan, quiero volver a insistir en el término del ámbito rural, ¿no? Sino que muchos misterios van incluso ligados a su nombre, porque como eso de Eire, para los que no lo saben, es Irlanda en gaélico antiguo, entonces ese nombre se lo puso él, le viene de familia, porque la verdad que incluso para un propio irlandés es bastante raro que alguien se apellide así. Y no solamente esto, sino que además el padre Eire pues efectivamente trabajó para la CIA, y es que entre 1959 y 1969 trabajó para una emisora anticomunista, que era la Radio Liberty, que estaba ubicada en Pals, en Girona, y que literalmente fue fundada por la CIA, es decir, el gobierno estadounidense. Y no solamente eso, sino que además fue asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores franquista y ordenado caballero de la Orden de Isabel la Católica. Ahí es nada. Con lo cual, pues yo, pues la verdad que me quedo bastante alucinado de este hombre, todo lo que consiguió a lo largo de su vida. Y bueno, este lugar, como ya os digo, está totalmente olvidado por las administraciones, es un lugar que no conoce demasiada gente, sino la mayor parte de la gente que lo visita es gente pues que es vecina de aquel lugar, ¿no? Evidentemente. Y de hecho ocurrió una polémica no hace mucho, cuando fueron exhumados los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, ya que empezaron a aparecer octavillas, panfletos por los pueblos aledaños, en los que se pedía que los restos de Franco pues básicamente fueran trasladados al santuario de Fátima de Chantada y enterrados allí para ese descanso eterno. Claro, esto, pues imaginaros, todos los medios locales en sí ya empezaron a hacerse eco, fue un gran escándalo, pero al final no se sabía muy bien si esto era una broma o si efectivamente esa asociación que parecía que había detrás de esos panfletos realmente existía o no. Con lo cual, al final esto se quedó también un poco sin resolver. Y bueno, como ya os digo, es un lugar auténticamente excepcional, una auténtica joya que, por favor, los que vais a visitarlo, solamente os pido que lo cuidéis. Son sitios que son patrimonio de todos nosotros, y además es que la belleza es tal que es que no entiendo cómo las autoridades, las administraciones, me da igual de quién sea la culpa, pueden tener, incluso la propia iglesia puede tener este lugar que es único a nivel tanto arquitectónico como de estilos, como por ser un santuario para una virgen extranjera, algo que no existe en ningún otro lugar. Puede encontrarse pues básicamente pues expuesto al devenir del tiempo y de las inclemencias climatológicas, ¿no? Porque con el paso de los años, evidentemente, esto se va degradando poco a poco y llegará un momento que entrará en un estado completo de ruina, el techo se vendrá abajo y, como ocurre en este y en muchísimos otros lugares, pues básicamente se perderá para siempre. Entonces, desde aquí queremos un poco insistir en que, por favor, los vecinos, la gente empiece a interesarse por este lugar y traten de hacer recobrar la vida, e incluso que ese edificio que hay para los paralíticos que está enfrente, que es un auténtico horror, pues que se derribe y que se haga allí un parque o algo, y que por favor que este lugar recupere ese gran esplendor, ¿no?, que el padre Eire veía en su futuro. Así que bueno, espero que esto os haya encantado. Es uno de los lugares que más nos ha gustado de los que hemos visitado y desde luego de los que más nos ha sorprendido, y sin duda os traeremos otros lugares que os gustarán también muchísimo. Buenas noches y nos vemos en un próximo programa.